por favor. Yo les decía, hoy tenemos un programa diferente a todos los demás, no tenemos mesa, tenemos charlas, tenemos a personas que son analistas, que saben lo que hacen y que nos dan un punto de vista diferente. A mí de veras me encanta este tipo de programas porque además que aprendo con cada uno de ellos, con el doctor Valderas, ahora con Jorge, y miren nuestro siguiente invitado que el doctor Isaac de Paz González, que es un jurista, un constitucionalista, y justamente por la presentación de las 18 iniciativas de ley de reforma constitucional, dos añadidas, hoy tenemos como invitado al doctor de Paz González, que siempre, la verdad es que yo me impresiono y además me aprendo un buen. Doctor, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí y me da mucho gusto, sí, como siempre, saludarte además. Mucho más gusto me da a mí saludar al querido público inteligente y culto público de Sin Censura. Creo que es uno de los públicos mucho más críticos, pues liberales. Es un público pues de primerísimo nivel. Así que aquí estoy. Muy buena tarde, estimado maestro Paco Cruz. Doctor, fíjate, terminando la charla con Jorge Gómez Naredo, él decía que más que la del narco, que de pronto se les pierde la oportunidad, porque falta mucho, digo, no tanto tiempo, pero 3 semanas de aquí al 1 de marzo para el arranque formal de las campañas presidenciales, y yo digo, ya se perdió, simple en los últimos, en 3 días como que se les cayó, pero decía Jorge que más lo que él ve que van a tomar como campaña, como bandera o como eje, la oposición, las reformas del presidente López Obrador. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cuáles ves tú como peligro? ¿Cuáles tú ves que peligro para la oposición, no? Si lo rechazan, puede ser un peligro. Si lo aprueban, va a ganar López Obrador. Si lo rechazan, va a ganar López Obrador. ¿En qué te centrarías? ¿Cuáles son de las 18 constitucionales? ¿Cuáles tú ves que son viables y cuáles son peligrosas? Bueno, en primer lugar, voy a decir tres aspectos, pero en primer lugar, la iniciativa, el proyecto de reformas, la propuesta, es una jugada jurídica que busca trascender y superar el constitucionalismo tecnocrático, es decir, la reforma constitucional que nunca sirvió a los profundos intereses del pueblo, a las demandas más sentidas de la población en los últimos 30 años. Y este es el primer aspecto jurídico que tiene la reforma, que busca revertir el constitucionalismo tecnocrático, el constitucionalismo de maquillaje, el constitucionalismo que solo enmascara una forma de gobierno aparentemente democrática, pero que por otro lado es una forma de gobierno desnacionalizante, una forma de gobierno que únicamente sirve para seguir transmitiendo los bienes públicos, el patrimonio público, la riqueza pública a unos particulares. Entonces, ese es un primer aspecto que el presidente quiere dejar como marca personal, ¿no? Por lo menos para que quede ahí en la discusión pública. Eso es por lo menos, ¿no? En segunda instancia, es un boomerang para la oposición. O sea, esta 20 propuestas, si las van a usar como para advertir los peligros de una reforma constitucional y para hacer un llamado a no voten por un partido, por un movimiento que quiere reformar varios aspectos sociales de la Constitución, pues se les va a revertir porque la mayoría de las propuestas tienen un profundo calado social, o sea, son propuestas para constitucionalizar apoyos de política pública y precisamente para que dejen de ser una cuestión discrecional como lo son las políticas públicas, que queden materializadas, que queden bien amarradas o cimentadas o bien plantadas en la Constitución para que nadie las pueda remover, para que no se usen con fines electorales, con fines políticos, para que no se usen como bandera de campañas políticas, sino que sean verdaderos derechos. Y a eso aspira
el constitucionalismo moderno, el constitucionalismo original del 17. Por eso estas propuestas, ya la sola discusión está desnudando ideológicamente a la oposición, la está desfondando. Ya vimos qué es lo que están empezando a señalar los opositores, las huestes del PRI, del PAN y algunos otros pues opinólogos y comentócratas de las redes sociales, funcionarios, exfuncionarios, bueno, hasta los notarios públicos están ahí tergiversando el sentido de las reformas. Entonces, ¿qué te diría yo de cuáles son las reformas? Respondiendo a tu pregunta, maestro, y perdón por la larga introducción de estos dos aspectos. Yo creo que las más viables son los apoyos a la juventud, constitucionalizar los apoyos a la discapacidad, los apoyos al sector de la senectud mexicana, nuestros padres, abuelos o abuelas, ya a la gente que nunca había recibido ni un 5, o sea, y si acaso recibían con aquellos apoyos muy lejanos, eran pues unas migajitas y aparte eran para la gente cercana al PRI o al PAN, ¿no? En su momento. Entonces, esta universalización del derecho a la pensión, yo creo que no va a tener pues ningún inconveniente entre los opositores. Yo creo que se van a sumar. El que va a ser difícil es el sistema también de pensiones para los trabajadores. Yo creo que el sector corporativo apoyó muchísimo la creación de las AFORES porque era dinero que está fluyendo cada quincenita. Nos quitan a los trabajadores una lanita que se va, nos la van a guardar, ¿no? Que para cuando ya estemos en la edad de retiro y hayamos pasado nuestros años, pues ya nos van a devolver esa lana. Pero mientras ya nos cobraron comisiones, ya la pusieron a sudar, ya la usaron para pues sus fondos de inversión, ¿no? Para especular, para invertir y para enriquecerse. Y esa es una reforma ultra neoliberal que impulsó Zedillo y creo que esa va a ser difícil de revertir, aunque está pues toda la por lo menos el movimiento, los diputados de Morena y los senadores y en los estados, pues hay una mayoría que puede inclinar esa balanza. Entonces, la que yo veo más difícil y por el conservadurismo, porque es muy hipócrita, es la de la Guardia Nacional. No van a querer que pase a manos de la Sedena. Esa reforma, ahorita en la Constitución, el artículo 21 dice que pues corresponde a las autoridades civiles la seguridad pública. Y claro que hay riesgos, ¿no? De que la autoridad militar, la autoridad de la defensa se haga cargo, pero es la única autoridad que tiene la capacidad operativa, es la única autoridad que tiene la presencia territorial y es la única autoridad que hasta el momento ha demostrado, porque está demostrado con hechos, que tiene un interés genuino en apoyar las labores de seguridad en todo el territorio nacional, que tiene presencia en los 31 estados, en la Ciudad de México, que tiene ya cuarteles pues más o menos dignos. No te voy a decir que son ya los super cuarteles, porque yo conozco varios, pero sí tiene ya cuarteles bien definidos, cosa que no había antes. Las policías andaban ahí casi quedándose a la intemperie o en hoteles y hasta los atacaban ahí los grupos de la delincuencia. Y creo que el orden militar ha demostrado, por lo menos en temas de seguridad, que sí puede reorientar sus malas prácticas, ¿no? Porque también tenemos que ser justos en no olvidar todo lo que ha hecho de manera nociva el ejército en contra de la población mexicana. Pero se puede revertir todo eso y creo que depende del mando. Cuando el mando es un mando honesto, como dice el presidente, un mando incorruptible, un mando consecuente, un mando que se apega a la filosofía de los derechos humanos, pues creo que por lo menos hemos visto en este sexenio una visión y una nueva filosofía en las fuerzas castrenses, a reserva de los casos, ¿no? De Ayotzinapa y de algunos casos donde pues ha habido ahí algunas barreras para el acceso a la información que algunos critican mucho. Pero fuera de eso, yo creo que ha sido muy positivo que la Guardia Nacional
tenga esta membresía o esta pertenencia o este origen en el ejército, porque de otra manera no hubiera sido posible. ¿De dónde sacas a 120,000 policías? O sea, ¿de dónde sacas de repente, así en 4 años, de dónde creas una academia? O sea, las academias de policías de los estados, las municipales y las estatales han fracasado. Algunos estados ni tienen, otros tienen, bueno, hay hasta una universidad allá en el Estado de México de la Seguridad Pública, pero pues claramente no están dando resultados, ¿verdad? Lo que vimos en el sur del estado, aquí abro paréntesis, es muestra de lo que estoy diciendo, del fracaso de las policías locales. Entonces, esa reforma yo creo que va a tener muchísima oposición. Las otras reformas son eminentemente sociales, o sea, ¿a quién no le gustaría viajar en tren con un precio asequible, con un transporte que no contamina, utilizando esas fortalezas que ya tenemos de los 18,000 kilómetros de vías férreas, aprovechando la conectividad para impulsar el turismo, simplemente muchas personas que desean regresar a casa, no manejar en trayectos largos de más de 2 horas o 3 horas en todo el norte de México, es como pues, hasta le sirve a la gente para descansar, para leer, para tirarte una siesta en el tren. Y todos los países desarrollados, europeos, incluso los mismos vecinos de aquí de Baja California, nuestros vecinos de San Diego, tienen su tren que recorre toda California, y todos los países, Canadá tiene trenes, o sea, cualquier país que me preguntes del mundo desarrollado tiene un servicio público de pasajero. Algunos modelos son híbridos, interviene el Estado y también las empresas, otros modelos son estrictamente privados, pero está esa posibilidad. Y creo que esa a mí es la que más me gustaría que se aprobara. Bueno, me gustaría que se aprobaran todas, pero yo a esa le veo mucha viabilidad porque además ya están participando el sector privado. Ya se dieron cuenta que además puede ser un negocio, ¿no? O sea, esto tiene todo un círculo virtuoso. Y entre otras, maestro, esas son las que te puedo decir que tienen sus pros, algunas, y sus contras. Ya las iremos discutiendo, yo creo que pormenorizando, así como lo está haciendo el presidente, porque esto se tiene que socializar y se vale estar en desacuerdo, pero si lo desgranamos cada una de las reformas, por ejemplo, la de los órganos autónomos, que también creo que va a enfrentar mucha oposición, pues vamos a ver que la verdad es que el presidente se queda corto, tiene muchísima razón. Ya lo dijo el mismísimo Luis Carlos Ugalde en el INAI, dijo, la gente sigue siendo igual de feliz con o sin la existencia del INAI, porque la verdad es que la gente no lo usa. O sea, lo usan algunos académicos, periodistas, y párale de contar, ¿eh? Yo le he preguntado a muchas, incluso colegas de la academia, oye, ¿tú has usado el INAI? ¿Has pedido información? No. A nadie le interesa mucho el INAI, pero bueno, a las élites sí les interesa, ¿verdad? Así que hasta aquí dejaría mi primer comentario, estimado maestro. No, tiene razón, ciertamente hay algunos organismos que la gente ni los conoce, sabe que existen, pero no saben para qué sirven, no les interesa. Y mira, pues yo, por ejemplo, soy un periodista de vieja guardia, y yo digo, la verdad es que no necesito al INAI, yo hago mis investigaciones aparte, pero además es un organismo, como dice el presidente, sirve para crear una burocracia, para dar acomodo a elementos que ya no querían en el gobierno central. Pero yo iba para otra pregunta, tienes tu razón. Estabas hablando de la Guardia Nacional, y que yo digo es un esfuerzo por crear una Policía Nacional, y la voy a hacer de abogado del diablo, doctor. ¿Qué pasaría? ¿Cómo creamos una Policía Nacional si la institución que la está formando, si a la institución que la está formando se la quitan? Mira, desde que iniciaron los gobiernos civiles en 1946, solo hubo un intento muy malo por crear una Policía Nacional, lo hizo el gobierno de Calderón, pero le querían dejar la Policía Nacional vitalicia a Genaro García Luna. Imagínate qué barbaridad, todo el mundo lo rechazó, claramente todo el mundo sabía lo que era Genaro García Luna, pero ¿cómo creamos una Policía Nacional si no hay apoyo del ejército? No se puede, estimado maestro Paco, o sea, perdón por ser tan parco en la respuesta, simplemente no se puede. Lo ha demostrado pues los últimos
107 años de historia constitucional, de reformas constitucionales. De entrada, porque la seguridad pública tiene ese defecto, que yo pienso que es un defecto, de ser una competencia concurrente. ¿Qué quiere decir esto? Que cada gobierno, desde un ayuntamiento, un municipio, un gobierno del estado y una federación, o sea, gobierno federal, presidente de la República, tiene ciertas facultades para aplicar las leyes de seguridad pública. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces hay 3 regímenes de policías. Eso es en general, pero si lo vemos en la práctica, pues ¿cuántas policías hay en México? ¿Cuántos municipios hay? Vamos a hacer la cuenta, ¿no? 2,600 y tantas policías municipales, más las 32 policías estatales, y luego hay unos estados que tienen un modelo ahí híbrido. En el Estado de México hay policía bancaria, hay policías que tienen un régimen semiprivado, y luego a nivel nacional pues estaba este modelo corrupto, casi era, pues yo me atrevo a decir que un cártel que estaba al mando de García Luna y de sus esbirros, ¿no? Y la gente que todavía de seguro anda por ahí. Así que no hay manera, fuera de una institución castrense con experiencia en temas de formación para la defensa, intervención para el uso de la fuerza y capacitación y formación para el uso de armamento, fuera del ejército no tenemos otra institución. Entonces, de ahí mi respuesta, no es posible, solo ellos la tienen. Ahora, Paco, seamos realistas y gente de la audiencia, a ver, cualquiera se puede corromper, un militar, un marino, un miembro de una policía municipal, nada más que se ha demostrado que son mucho más corruptibles los policías municipales, por muchas razones, ¿no? Que no viene al caso. No estoy diciendo que lo sean por naturaleza, sino por otras razones, hasta de tipo operativo, de tipo hasta numérico, porque hay municipios que tienen únicamente 30 elementos. O sea, municipios en áreas rurales, en la montaña de Guerrero, o ni siquiera llegan a 30, o tendrán 3, 4 patrullas. Y claro que se ven rebasados y pues se ven cooptados por la delincuencia. Entonces, no ha habido tampoco un esfuerzo serio, concatenado, sistematizado, coherente y profesional de los gobiernos de los estados, ni mucho menos los gobiernos municipales, para crear un solo sistema de policía municipal o un sistema profesionalizante. No ha habido. Lo que hay es pues un dejar ir y dejar pasar, ¿no? Se van pasando presidencias, municipios y contratan a cualquier persona de policía, no hay capacitación, les pagan sueldos miserables, no les piden más que la preparatoria o secundaria terminada, y solo en algunos estratos especializados como la policía ministerial o la policía de investigación, ahí ya más o menos les piden licenciatura. Entonces, todo eso ha generado una falta de colaboración. El otro día en un caso descubrimos que no había y no hay una colaboración entre policías para la investigación de crímenes, de hechos delictivos cibernéticos, que porque si la policía estatal interviene y es competencia de la policía ministerial y si la policía municipal tampoco tiene esas capacidades tecnológicas, total, que por eso digo que es una falla del federalismo y que debería desaparecer en ese aspecto, porque al último todo el mundo se echa la bolita y dice, no, pues no me corresponde, eso no me compete, ¿no? O tenemos a gente cínica como Maru Campos que dice, no, los homicidios son competencia de ese tonto del presidente, ¿no? Por no decir la palabra que dijo. Y tenemos esta justificación para no hacer nada. Por eso el sistema de seguridad pública está tan corrupto, está tan podrido y está en una putrefacción que solo se puede resolver desde una decisión del Poder Ejecutivo, porque es el poder más alto. ¿Vivimos en un presidencialismo? Sí, y ya se demostró que ese presidencialismo puede ser bueno cuando el titular es una persona honesta, una persona capaz, y también está demostrado también, Paco, y lo vimos con este lamentable hecho de la pérdida de la vida de una madre buscadora el día de ayer aquí en Baja California, que es imposible a veces prever ciertos crímenes, ciertos acontecimientos delictivos,
O sea, la Guardia Nacional no puede estar en todos lados, tiene que haber colaboración, entonces tiene que haber coordinación, tiene que haber más presencia. Y eso solo lo puede lograr, Paco, una Policía Nacional verdaderamente profesional y no a la ligera como son muchos cuerpos policiales de los ayuntamientos y de los estados, Paco. Perdón si me extendí tanto, estimado público. No, no, doctor, fíjate, Mario, hoy armamos estos programas justamente para eso, porque son tantas iniciativas, son 18, 20, dos aparte, son 20, pero debemos, como tú dices, ir poco a poco desmenuzando, pero primero entender, hay algunas, como tú tienes razón, son más complicadas, otras menos complicadas. Fíjate, yo, por ejemplo, tenía la impresión, por lo que he leído, que la reforma a las pensiones iba a ser más sencilla, ¿por qué? Por lo que juegan, por lo que se juega incluso en el proceso electoral. Si la rechazan, si la rechaza la oposición, va a jugar en contra, es como tú dijiste bien, un boomerang, pero ya estás dando otras razones de que no va a ser tan sencilla. A los mismos empresarios que fueron fundamentales para cambiar el régimen de pensiones en 1997 pueden ser un freno para impulsar una reforma como la de pensiones, que no sean las pensiones constitucionales para adultos mayores, no, las pensiones a los trabajadores. Yo tenía la impresión, dije, esta va a ser menos complicada, pero tú nos estás dando la otra cara, y eso se trata, doctor, que nos expliquen ustedes que saben por qué es tan complicado eso, ¿no? Sí, Paco, por desgracia en ese tema, pues también, y esto pues ahora sí que diría Alfredo Jalife, estás hablando con un experto, pero hay muchos regímenes de seguridad social que se prestan a la corrupción, al desvío de dinero, a la cobra de cuotas a los trabajadores de manera injustificada, o a la deuda de las cuotas que un organismo le cobra a sus trabajadores, pero que luego no lo entrega al otro. Y hay el sistema de pensiones en los estados es un monstruo, un verdadero títere también de las decisiones hacendarias y fiscales en cada estado. Entonces, eso le conviene a los regímenes corruptos, le conviene al régimen corporativo corrupto, porque entonces tiene mucho de dónde robar. Está ahí inmiscuido incluso el cártel de las medicinas, porque, por ejemplo, en el Estado de México, el ICEMIM desde hace mucho tiempo lleva subrogando ese servicio, no tiene ya medicinas, no hay para buenos tratamientos médicos y clínicos, y todo desde hace mucho tiempo, desde que era gobernador Peña Nieto, empezó a fluir para el régimen corporativo, ¿no? Entonces, sí es de un calado muy profundo esta reforma, pero es muy buena la discusión y se van a revelar muchísimos aspectos corruptos. Por eso se están quejando ya en los grupos de oposición de que, es que no es conveniente, es que en tiempos electorales no debe de promoverse este tipo de reformas. Bueno, pues ¿cuándo? Entonces, ¿cuándo quieren ustedes que se promuevan las reformas? ¿Hasta después de las elecciones federales? ¿En agosto, en septiembre, en noviembre, en diciembre? Pues tú dime cuándo, ¿no? Porque, y esto merecería un programa aparte, querido Paco, y bueno, una vez le invito al público para que visite mi canal, porque voy a estar hablando de estos temas. Antes no era así con las reformas constitucionales. O sea, Peña Nieto le metía mano cada año 2 o 3 veces a la Constitución, y mira, todas bien planchaditas, todas así, bien planchaditas, nadie decía nada, no había discusión, nunca escuché a Ignacio Morales Lechuga ahí exhibir el peligro de las reformas constitucionales. Incluso se jactaban Peña Nieto y en sus tiempos de radio y televisión del gobierno de aquellas épocas, en este periodo legislativo hemos impulsado tantas reformas constitucionales, y todo el mundo aplaudía la reforma constitucional. Hasta ensayos, congresos académicos se le dedicaban a las reformas. Me acuerdo de una reforma que no sirvió para nada, que es el sueño vedado de Manlio Fabio y de todos esos, la famosa reforma de el gobierno de coalición. ¿Qué es eso?
No sé, Paco, no, nadie sabe, ni ellos saben. Supongo que es ya llevar el concubinato, el amaciato a un nivel pues más formal, ¿no? Es como esta poligamia política, si se me permite la expresión, y si no se me permite, pues ya la dije, esta poligamia formalizada del PRI, del PAN y de la chiquillada para cogobernar, ¿no? Y eso está en la Constitución. En el 2013 la impulsaron. Claro, es letra muerta. Por eso el presidente dice, a nadie de esas reformas, a nadie del pueblo le sirven. Por eso la gente dice, pues no me sirve a mí el INAI, no me sirve la COFESE. Yo nunca he requerido ni necesitado un servicio. Y eso hasta la propia Corte lo ha dicho, Paco. Por eso siempre le invito a la gente a leer por ahí un artículo en Contralínea que dice sobre la inutilidad social, la falta de vocación social de los órganos autónomos. O sea, el presidente tiene un discurso rudo contra esos órganos, pero la academia ha sido incluso más ruda. Hay una investigación del año pasado que dice que esos órganos son de cuotas políticas. Una investigación muy seria, una investigación muy analítica, y concluye diciendo, son cuotas políticas. Vámonos, o sea, sí. y tiene eso, pues una comprobación, pues casi al momento, ¿no? Cuando vemos este acuerdo ahí de Marco Cortés y de Alito Moreno en Coahuila, pues ahí se comprueba que son puras cuotas, que todo es una ficción, que se rifan, se entregan, se asocian delictivamente hasta para las notarías, hasta para las magistraturas. Por eso es necesaria una reforma de calado social como la que está proponiendo el presidente. Y por eso es importante que la discutamos incluso desde el punto de vista técnico y constitucional, no solo del político, sino del asunto de profundidad social que esto merece, Paco. Sí, miren lo que dice el doctor Isaac de Paz. Yo recuerdo mucho de Arturo Montiel Rojas en el Estado de México. Se acabaron todas las reservas técnicas del ICEMIM, que es el ICEMIM, que es digamos, el ISSSTE del Estado de México. Así que se acabaron las reservas técnicas y bueno, siguió el problema, se ahondó. Hoy, para que una persona que trabaja en el gobierno del Estado de México, por ejemplo, o algún maestro del sistema estatal se jubile, pueden pasar 3 años o 4 para que le aprueben su jubilación. Y eso moviendo influencias. Y lo que decía, mire, de Manlio Fabio Beltrones Rivera, claro que impulsa esos gobiernos porque él prácticamente cogobernaba con Martita Sagún y Vicente Fox Quesada, pero los que tenían legalmente todos los recursos eran el presidente Fox y la copresidenta Marta Sagún, así que por eso buscan gobiernos, dice el doctor de Paz, la poligamia, pero este espacio es para esa discusión. Lo dimos por los temas que hubo durante la semana, pero yo te agradezco, doctor Isaac de Paz, como siempre, esta clase que nos has dado. ¿A dónde te buscamos? ¿Con qué nos dejas? Y síganlo su canal, por favor, porque mire, estos temas, las reformas a la Constitución van a ser un tema en las próximas 5 o 6 semanas, incluso un poco más allá, pero van a ser temas en la campaña. Así que tenemos que desmenuzarlas, tenemos que informarles a ustedes verdaderamente qué representan, y por eso es este programa así. ¿Con qué nos dejas, doctor? ¿A dónde te buscamos y a dónde te encontramos? Pues primero, yo agradezco mucho a Sin Censura por el espacio, porque esto, pues más allá de la facultad o de las clases de posgrado, luego no se puede difundir hacia el público, y es importante que todo el público participe, conozca y opinemos de manera fundada, porque los opositores ya andan llorando que no, que por qué la reforma, que en este momento que no se vale, que si ya no juego, que es que el presidente es bien ventajoso, que nos va a exhibir, que cómo nos vamos a poner a los derechos sociales. Pues se han opuesto, son unos farsantes, son unos un grupo que solo le ha hecho daño a México a través de la reforma constitucional. Yo me atrevo a opinar porque tengo pues obra publicada en el aspecto de la reforma, y también hay que advertir los riesgos de la reforma y que no todo tiene solución en la reforma constitucional, que esto requiere un trabajo de campo, esto requiere un trabajo práctico, un trabajo operativo. Requerimos a funcionarios que apliquen la ley de manera honesta, porque puede haber mucha reforma constitucional y mucho texto constitucional, pero
volvemos a lo mismo. Si no le llega a la gente, eso no sirve para nada. Así que está abierta la discusión, Paco. En mi canal, pues próximamente voy a hablar de los tiempos alegres de las reformas constitucionales, cuando nadie se quejaba, cuando todo era miel sobre hojuelas, cuando la foto, cuando casi pues se celebraba, se cacareaba una reforma constitucional o muchas reformas constitucionales, y ahora que el público en general habla de ello, critica, interviene, no, eso ya no les gusta, ¿verdad? Casi dicen, déjenos la reforma a los expertos. Pues no, el público debe ser experto en qué quiere, en sus sentimientos, como decía el difunto José María Morelos y Pavón, en sus sentimientos de la nación. Pues si no se inventó ese término nada más porque así le puso, sino porque es la profunda demanda del pueblo mexicano, ¿no? De justicia, de derechos sociales y de una mejor vida, de una vida digna, Paco. Así que bueno, búsquenme en mi canal ahí, en YouTube, Isaac de Paz González, y en Twitter, @Isaac de Paz. Por favor, y muchísimas gracias, y pues gracias a la audiencia y a sus comentarios, que ya los estoy leyendo, pues muy generosos. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Como siempre, te mando un abrazo, muy buen fin de semana. Y usted, por favor, yo me quedo